Hola otra vez. Am, que voy a tratar de continuar con el curso. Y bueno, creo que me quedé en este 3. Entonces vamos a avanzar con el siguiente. Vamos a ver. No le he cambiado el idioma. Dice elementos HTML. Hasta ahora has aprendido que JSX es una herramienta conveniente para escribir HTML, legible dentro de JavaScript con React. Podemos renderizar este JSX directamente al DOM HTML usando la API de renderizado de React conocida como React DOM. React DOM ofrece un método simple para renderizar elementos React al DOM que se ve así, donde el primer argumento es el elemento componente React que deseas renderizar y el segundo es el nodo DOM al que se quiere renderizar el componente. Como era de esperarse, React DOM Render debe llamarse después de las declaraciones de los elementos JSX, al igual que la declaración variables. Bueno, entonces aquí lo que está explicando que este React DOM es una API de React, por lo cual su función es que se pueda visualizarse dentro del navegador, que sería la parte de aquí del lado derecho. Y está diciendo que el primer argumento que va a recibir de la función render es el componente. El componente creo que se refiere a lo que quiere, la estructura que se quiere ver visualizada. Y la siguiente es la dirección a la cual debe ir renderizado. Entonces creo que en resumen de cuentas, es como el camino para que entre React y HTML, ¿no? Entonces me está pidiendo el editor de código que tengo un contenido de JSX, aquí está. Usa el método React DOM Render para renderizar este componente a la página, ¿ok? Puedes pasar elementos JSX directamente con el primer argumento y utilizar, ok, un document get element by ID, que es un selector de, pues en este caso sería del ID en HTML. Este es un código JavaScript, entonces es lo que va a buscar para seleccionar el nodo DOM al que renderiza. Hay un div con ID challenge node, ok. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, el API. Dentro del API va a tener la función. Y dentro de esa función, el primer argumento quiero que sea lo que quiero que aparezca, que es en este caso este constante. Y luego vamos a poner el selector de document get element y ponemos challenge no. Pues ahí está, y ya aparece correctamente en la pantalla. Vamos a ejecutar la prueba. Yo no sabía que React dentro de la librería React también tuviera APIs. Ese es algo
algo nuevo. Lo que son las APIs, como yo tengo entendido, las APIs es un código pues creado para que otros desarrolladores lo puedan utilizar. O sea, facilitan la vida a otros desarrolladores por desarrolladores, hechos por desarrolladores. Entonces, algo curioso, ¿no? Y pues digo, para que lo puedas consumir, ¿no? Ciertamente hay algunos APIs que tienen un costo, pero esta API pues, es gratuito. Bueno, define una clase HTML en JSX. Ahora que te sientes cómodo escribiendo JSX, te preguntarás cuánto difiere HTML. Pues hasta ahora puede parecer que HTML y JSX son exactamente iguales. Pues sí, la verdad es que todo parece igual. Los etiquetados son iguales, son iguales. Pero dice una diferencia clave en JSX es que ya no puedes usar la palabra class. Ok, ya no puedes usar la palabra class. Okay, para definir clases en HTML. Esto debido a que class es una palabra reservada en JavaScript. En su lugar, JSX utiliza class name. Ok. Sí, porque class en JavaScript pues ya lo tiene en uso. No se puede usar. Eso es una palabra reservada. Okay. Vaya, es como, no sé, o sea, tienes una misma palabra en dos lenguajes, ¿no? Por así decirlo. O sea, suponiendo que esa palabra se dice de la misma manera, pero significan diferentes cosas en los dos lenguajes. Entonces, para distinguir, para que no pasen esa confusión, se puso class name. De hecho, la convención de nomenclatura para todos los atributos HTML y referencias a eventos en JSX se convierten en camel case. Muy bien. Por ejemplo, un evento de clic en JSX, onClick en lugar de onClick. Okay. Del mismo modo, onChange se convierte en onChange. Si bien se trata de una diferencia sutil, es importante tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Ok, el camel case hace referencia lo inventaron como haciendo referencia a un camello. Ven que el camello tiene jorobas. Entonces cada joroba es como una mayúscula. Entonces, por ejemplo, ese onClick pues son dos palabras, ¿no? Aquí on y click. Entonces, para distinguir esto se usa camel case y lo hacemos en mayúscula. Sí. Entonces ya a eso hace referencia al camel case. Entonces, lo que me está pidiendo aplica una clase myDiv al div proporcionado en JSX. Aquí, pues, si fuera un HTML normal lo pondría así, ¿no? myDiv. Pero esto no va a funcionar, por lo que tendríamos que poner class name. Muy bien. Aquí no hizo nada, ¿no? Aprende sobre las etiquetas JSX autocerradas. Hasta ahora has visto que JSX difiere de HTML de una manera clave con el uso de class name y class, para definir clases en HTML. Otra parte importante en la que JSX difiere en HTML está en la idea de la etiqueta de autocierre, ¿ok? Autocierre. En HTML casi todas las etiquetas tienen una etiqueta de apertura y una de cerrada. La etiqueta de cierre siempre tiene una barra inclinada. Ajá. Antes del nombre de la etiqueta está cerrada. Sin embargo, hay instancias especiales de HTML llamadas etiquetas autocerradas que no requieren
una etiqueta de apertura y de cierre. Por ejemplo, la etiqueta de salto de línea, pero nunca debe escribirse como, ya que no contiene ningún contenido. Okay. En JSX las reglas son un poco diferentes. Cualquier elemento JSX se puede escribir con una etiqueta de autocierre y cada elemento debe ser cerrado. La etiqueta de salto de línea, por ejemplo, siempre debe escribirse de la siguiente manera. Para ser un JSX válido puede ser transpilado. Por otra parte, un div puede escribirse como div. La diferencia es que en la primera versión de sintaxis no hay de incluir nada en la div. Oh, ok. Por ejemplo, este salto de línea no tiene ningún... no contiene nada. Es por eso que la etiqueta se cierra solito. O sea, no hay una que se abre y otra que cierra. ¿A qué te refieres? Este HR, que es una rayita horizontal. Pero está diciendo que, por ejemplo, si quiero poner un párrafo que no tenga nada, por así decirlo, el puro contenido, el puro etiquetado, se puede poner así, en vez de ponerlo como lo que tenemos aquí arriba. Yo creo que esto pasa porque, como lo dice aquí, a la hora de ser transpilado, pues genera muchos errores, ¿no? Genera errores. Pero bueno, entonces las etiquetas que no tengan ningún contenido dentro, pues así. Autocierre. ¿Cómo se le dice esto? A ver, otra vez, la etiqueta es autocierre. Autocierre, sí, etiqueta de autocierre. La prueba, muy bien. Vamos al siguiente. Crea un componente funcional sin estado. ¿Qué es un componente? No lo sabemos, o sea, no sabemos qué es un componente, pero bueno. Los componentes son el único núcleo de React. Todo en React es un componente. Y aquí aprenderás a crear uno. O sea, todo React es un componente, ¿vale? Hay dos maneras de crear un componente React. La primera forma es utilizar una función JavaScript. Ok, aquí está, una función JavaScript. Definir un componente de esta manera crea un componente funcional sin estado. El concepto de estado en una solicitud se abordará en retos posteriores. Por ahora piensa en un componente sin estado como uno que puede recibir datos y renderizarlos. Ok. Pero no administra o rastrea los cambios en esos datos. Cubriremos la segunda manera de crear un componente React en el siguiente desafío. Para crear un componente con una función, simplemente escribe una función JavaScript que devuelva ya sea JSX o null. Ok. Una cosa importante de tener en cuenta es que React requiere que tu nombre de función comience con una letra mayúscula. Ok. Aquí hay un ejemplo de un componente funcional sin estado que asigna una clase HTML a JSX. Ok. Después de ser transpilado, el div tendrá una clase custom class. Ajá. Debido a que un componente JSX representa HTML, podrías poner varios componentes juntos para crear una página HTML más compleja. Esta es una de las ventajas clave de arquitectura componente React proporciona. Te permite componer tu interfaz de usuario de muchos componentes separados
esto hace más fácil construir y de manera complejas. Mantener complejas interfaces de usuarios, ok. Vale. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se hace un componente funcional como este, lo único que va a hacer es regresar. Es regresar un JSX, ya sea JSX o un valor nulo, o sea que no regresa nada, ¿no? Entonces, cuando es funcional, no regresa nada. Y aparte, los componentes, la nomenclatura de los componentes tiene que ir siempre empezando con la mayúscula, como en este caso. Siempre. Aquí lo que entiendo es, como al final de cuentas este componente está regresando un HTML, que bueno, propio es JSX, puedes crear varios componentes, o sea, varios de estos. O sea, otro componente así y otro componente así, obviamente con diferentes nombres. Este sería 2, este sería 3. Y después juntarlos todos, ¿no? O sea, este JSX y este JSX y este JSX irían dentro del mismo HTML. Ok. Está curioso, pero está un poco difícil de entender, ¿no? Bueno, vamos a solucionar este problema. Dice, el editor de código tiene una función llamada myComponent. Ajá. Completa esta función para que retorne un único elemento div que contenga alguna cadena de texto. El texto se considera el hijo del elemento div, por lo que no podrás utilizar una etiqueta de autocierre. Okay. Pues sí, tiene un contenido, entonces, ok. Quiero que esta función regrese, ¿no? Un div. ¿Vale? Un punto importante es que este punto y coma, bueno, yo tengo, a veces tiendo a ponerlo y a veces no, pero no es de gran importancia. O sea, uno lo puede poner y no lo puede poner, pues no le pasa nada. No es como otros lenguajes que se necesita a fuerzas ponerse punto y coma, como es el lenguaje C, ¿no? Entonces quiero que regrese un texto, entonces voy a poner hola React qué difícil eres. Dale. Entonces, como ven aquí, supongo que este componente, el myComponent, lo está renderizando, ¿no? Como con la función React DOM.render. Supongo que está haciendo así, ¿no? myComponent y pues está document bla 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 bla. En algún lado, ¿no? Entonces, vamos a... Vamos al siguiente. Ok, ahora dice crea un componente de React. Ok, ahora sí vamos a crear un... ya vieron, aparece class. Es por eso que class no se puede poner dentro de la etiqueta JSX. Se tiene que poner, si lo quieres poner class como referencia en las etiquetas, es class name. Por este cosa. La otra forma de definir un componente React es con la sintaxis de clase ES
6 class. En el siguiente ejemplo, Kitten hereda de React Components. Ajá. Ok. Este es como... parece como... Es clase... Es programación orientada a objetos. Parece ser. Que esta clase Kitten, o sea, que lo creó el programador, Kitten hereda propiedades o funciones del React Component, de esta clase, vaya, padre, ¿no? Es por eso que dice, en resumidas cuentas, quiero que la clase Kitten extienda o herede de React Components. Entonces, uno de sus propiedades creo que es el render, ¿no? O sea, esta función render, esta función render lo hereda de aquí, de React Components. No es de este kitten, o sea, en sí este kitten no esta clase kitten no tiene render. El que hace que tenga render es el React Component. ¿Vale? Y ahora el constructor creo que ya es parte de class, o sea, ya todo clase debe tener un constructor. Eso es lo que tengo entendido. Entonces el constructor pues no es como tal extendido de aquí. Pero este props se me hace curioso. A ver. Esto crea una clase ES6. ES6 es ECMAScript 6, al parecer. Si tengo buena memoria, creo que es ECMAScript 6. Lo que hace es como son versiones que de JavaScript que van saliendo. Entonces existe ES6, ES7 y millones, ¿no? Así, entre otros. Entonces la que tiene clase es a partir de ES6. Entonces, así que la clase Kitten ahora tiene acceso a muchas características útiles de React, como es el estado local, el ciclo de vida de los hooks, ni idea de qué están hablando ahí. No te preocupes si aún no estás familiarizado en estos términos, ya que se tratan con más detalle en los desafíos posteriores, ¿ok? Sí, porque no sé de qué están hablando. También hay que tener en cuenta que la clase Kitten tiene un constructor, ¿ok? Definido dentro de ella se llama super. Utiliza super para llamar al constructor de la clase padre. Oh, ok. No, entonces el constructor sí también viene heredado de la clase React Component, que es la clase padre. Muy bien. Super, ok. El constructor es un método especial utilizado durante la inicialización de objetos que se crean con la class. Es una mejor práctica llamar al constructor de un componente con super y pasar sus propiedades props a ambos. Esto asegura que el componente esté inicializado correctamente. Por ahora sepan que es un estándar que se incluye en este código. Pronto verás que... Ok, bueno. Es que está un poco mareador todo este punto. O sea, lo que entiendo es que necesitas llamar al constructor para que puedas usar super, ¿no? Y ese super, ese constructor tiene propiedades props. Y esto asegura que el componente esté inicializado correctamente. Entonces, bueno, por ahora dice que esto es
que viene como un estándar, ¿no? Como buena práctica. Entonces no hay necesidad de ponerme la cabeza aquí. Entonces, render. Entonces, ¿qué es lo que quieren que haga? Entonces, myComponent está definido en el editor de código usando la sintaxis de clase. ¿Ok? Termina de escribir el método render para que devuelva un elemento tip que contiene un h1 con el texto Hello React. Ok. Quiero que dentro de este div Hello React. Pero el render es una función. O sea, todavía no le he puesto el return. Claro. Listo. O sea, esta función, render, es la que es donde se tiene que poner el código JSX. O sea, cuando se trata de componentes clase, para que renderice, o sea, para que se renderice JSX, se tiene que poner el método, la función render. Pero en caso de que sea una componente funcional, como la anterior, solo es cosa de regresarlo nada más. Muy bien. Hasta aquí todo bien, todo bien. Cada vez se vuelve un poco más... Cada vez se vuelve más grande el código de aquí. Muy bien. Crear un componente con composición. Ahora veremos cómo podemos componer múltiples componentes de React juntos. Imagina que estás construyendo una aplicación y has creado 3 componentes. Un navbar, dashboard y un footer. Estos nombres son muy utilizados. Muy utilizados. Son como para estructurar como tal la página. Casi todas las páginas tienen un navbar y un footer. El navbar es por ejemplo, la parte de arriba. Todo esto. Y el footer, bueno, en este caso no hay footer en esta página, pero normalmente en el footer van los datos de la informaciones acerca del cliente de la página, el dueño de la página. Pero bueno, aquí dice, para componer estos componentes juntos, se podría crear un componente app parent que renderiza cada uno de estos 3 componentes como children. Para renderizar un componente como hijo en un componente React, se incluye el nombre del componente escrito como una etiqueta HTML. Ok. Entiendo. Ok. Cuando React encuentra una etiqueta HTML personalizada que hace referencia a otro componente, renderiza el marcado de ese componente de la ubicación de la etiqueta.
Ok, entonces está complicado, pero la explicación que está dando es el componente Napar y el componente Dashboard y el componente Footer son componentes como las que creamos en las pasadas. Ya puede ser funcional, podría ser funcional o podría ser pues de clase, ¿no? Pero yo para juntar todos estos tres y que aparezca en el mismo, o sea, en un mismo HTML, los tengo que conjuntar en otro componente, que sería este app, ¿vale? En el editor de código hay un componente funcional simple llamado, ok, child component, este es un componente funcional, claro, y un componente clase llamada parent component, ok. Ujú. Compone los dos juntos renderizados en el child component dentro del parent component. Asegúrate de cerrar la etiqueta child component con una barra diagonal. Nota, child component se define con una función flecha. Bueno, este es una función flecha. O sea, es una forma de escribir una función. Alterna a la típica que conocemos de función child component, ¿no? Es otra forma de hacerlo, pero sí, porque es una práctica muy común al usar React. Sin embargo, has de saber que se trata de una función simple si no estás familiarizado con la sintaxis de la función o de la sección. Okay. Bueno, entonces yo quiero. Sabemos que este parent component es la que es el encargado que estaba de renderizar al HTML y no este componente. Entonces yo tengo que meter este componente dentro de este para que este componente pueda renderizar el componente child. Vaya, qué difícil. Okay, entonces vamos a poner simplemente child component. Cuando se trata de un componente, solo lo tengo que autocerrar. Como tal, ahí aparece I am the child. Y más aparte viene todo esto, ¿no? O sea, todo lo que también lo que trae el parent components. Y este div pues es la que engloba todo lo que está dentro. Bien. Oh, cada vez se hace más grande el código. Y es que en la vida real, o sea, cuando ya empiezas a trabajar y así, estos códigos son nada a comparación con otros proyectos, ¿no? O sea, ya hay archivos de archivos y documentos sobre documentos y que está direccionado uno al otro y que, bueno, es un dolor de cabeza. Pero bueno, dice, utiliza React para procesar componentes anidados. El último desafío mostró una manera simple de organizar dos componentes, pero hay muchas maneras diferentes de organizar componentes con React. La composición de componentes es una de las características más poderosas de React. Cuando trabajas con React, es importante comenzar a pensar en tu interfaz de usuario en términos de componentes, como el ejemplo de app del último desafío. Debes dividir tu UI en sus bloques básicos de construcción y esas piezas se convierten en los componentes. Esto ayuda a separar el código responsable
de la interfaz del usuario interfaz del código responsable de manejar la lógica de tópicos. Esto puede simplificar enormemente el desarrollo y el mantenimiento de los proyectos de complejos. Entonces aquí lo que está haciendo referencia es un código HTML es muy grande. Se puede decir que se componen de varias etiquetas. Entonces está haciendo como una estructura separada y es lo que le da ventaja a React para que puedas tener un mejor control de cada estructura, cada parte de HTML. Entonces, por ejemplo, esto es una parte de un HTML, esto otro HTML, ¿no? Y esto es otro HTML. O sea, lo que está diciendo es que para que tú puedas tener un control individual de cada componente, de cada parte de HTML, lo puedes hacer de esta manera. JSX. Hay dos componentes funcionales definidos en el editor de código, llamados type of fruits, tipos de frutas, ¿ok? Y otro que se llama fruits. Toma el componente types of fruit y organízalo o anídalo dentro del componente fruits, ¿ok? Y luego toma el componente fruits y anídalo dentro del componente types of food. El resultado debe ser un componente hijo anidado dentro de un componente padre y que a su vez esté anidado dentro de un componente padre. Abuelo, ¿no? El papá del papá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, pues vamos a añadir este dentro de este. Ok, todavía no aparece nada. Ya puse este componente dentro del componente fruits. Y ahora este componente fruits quiero que se visualice aquí. Entonces, listo. La verdad, no sé por qué hizo eso. La verdad, no sé por qué. Simplemente pudiste meter este types of fruit aquí y obtendremos el mismo resultado como lo estamos viendo. Pero yo creo que ahorita estamos haciendo como prácticas. Entonces por eso quieren que lo hagamos así de esta manera, pero bueno. Entonces vamos a prueba. Muy bien. Aquí está perfecto. Perdón, se escucha mucho ruido. Compone componentes de React. A medida que los desafíos continúan utilizando composiciones más complejas con componentes React, JSX, hay una cosa importante de tener en cuenta. Renderizar componentes de clase estilo ES6 dentro de otros componentes es igual a renderizar los componentes simples que usaste en los últimos desafíos. Puedes renderizar elementos JSX, componentes funcionales sin estado y componentes 6 dentro de otros componentes, ok. En el editor de código, el componente type of food ya está incluyendo renderizado un componente llamado vegetables. Además, también está el componente fruits
del último desafío. Anida dos componentes dentro de fruits. Non-citrus y citrus. Ambos componentes se te proporcionan en segundo plano. O sea que estos dos componentes no están aquí, en este archivo, pero están en otro lado. Okay. A continuación anida el componente de clase fruits en el componente types of food. Debajo del encabezado de H1, encima de vegetables. El resultado debe ser una serie de componentes anidados. Okay, aquí ya se hizo un revolterejo. Lo que quieren que haga es que dentro de este componente fruits quiero que se renderice estos dos componentes. Entonces vamos a poner estos dos componentes. Vamos a poner non citrus. En este caso serían pues las frutas, ¿no? Entonces tipos de frutas. Acá hay otro que se llama citrus, que son cítricas y no cítricas. Y ahora estas frutas van dentro de tipos de comida. Entonces yo quiero que se visualice las frutas, ¿no? Porque ya está visualizado lo que está. Como verán, ya apareció. Entonces, fruits es el componente, como les menciono aquí, es el componente padre de non-citrus y citrus. Y ellos a la misma vez serían componentes hijos de fruits. Y fruits tiene un componente, sería el componente hijo de types of food, que ya lo estamos mencionando aquí. Y types of food sería el componente padre de los fruits y de los vegetales, ¿no? A ver si está bien. Sí. Uy, pregúntame luego. Pregúntame luego. Renderiza un componente a clase DOM. Bien. Puede que recuerdes haber usado la API React DOM en un desafío anterior para renderizar elementos JSX al DOM. El proceso para renderizar dos componentes de React será muy similar. Pues sí, es la de React DOM, la API React DOM, ¿no? Entonces esa es la que funciona como... que me estaba funcionando como... vaya, como la que para hacer hacer referencia para el renderizado, ¿no? En HTML. Okay. Sin embargo, ninguna parte del código de React que escribas se procesará del DOM sin realizar una llamada a la API de React DOM. Ok. Aquí va un recordatorio de la sintaxis. React DOM render, componente to render target. Ajá, te recuerdo el primer argumento. Los componentes de React se pasan al React DOM render de manera un poco diferente a como se hace con los elementos JSX. Para los elementos JSX pasa el nombre del elemento que deseas representar. Sin embargo, para los componentes de React debes usar la misma sintaxis que si estuvieras renderizando un componente, okay, como de esta manera. Okay. No está difícil. Los componentes fruits y vegetales
se definen por ti tras bambalinas. Renderiza ambos componentes como hijos del componente types of fluid. Y luego renderiza el type of fluid al DOM in deep en el challenge node. Ok. Entonces vamos a poner que tiene dos componentes hijos, que son las frutas y los vegetales. Y quiero que este componente types of food, quiero que lo renderice. Que anteriormente lo hacía automático porque supongo que en algún lado lo hacía en otro archivo. Pero bueno, aquí lo tengo que hacerlo yo. Entonces vamos a poner render. Vamos a renderizar un único componente que se llama types of food, que es el que contiene todos los otros componentes hijos, ¿no? Entonces vamos a poner documents get elements by id y vamos a poner challenge node. Listo. Creo que venía en el tercero, en el cuarto lección. Por ahí, en vez de renderizar un componente, renderizábamos una variable cualquiera, ¿no? Que te contenía JSX. Pero en este caso, como quiero renderizar un componente, se pone como tal el etiquetado, como lo dice aquí. Con un etiquetado de autocierre, ¿no? Muy bien. Oh, ahora sí está en blanco todo. Ya me imagino que es, ¿no? Escribe un componente de React desde cero. Okay. Ahora que has aprendido los conceptos básicos de JSX, componentes React, es el momento de escribir un componente por tu cuenta. Los componentes React son el bloque de construcción principal de las aplicaciones React, por lo que es importante familiarizarse con cómo escribirlos. Recuerda, un componente típico React es una class que hereda de React Component. Ajá. Tiene un método render que retorna HTML, ¿no? Esta es la estructura básica de un componente React. Una vez que tengas un buen entendido de esto, estarás preparado para empezar a construir proyectos React más complejos. Okay. Define una clase MyComponent. Okay. Una clase MyComponent la vamos a definir class MyComponent. ¿Cómo se da? Con extends de React.component. Y dentro de React Components, bueno, como buena práctica, habían dicho que constructor, y dentro del constructor teníamos que poner super, ¿no? Y según yo esto también tiene props. Sí, es una buena práctica. Okay. Y luego vamos a poner render, que es una función que no recibe ningún argumento y que va a retornar. ¿Qué quieren que retorne? Que contenga una etiqueta H1. Dice, debe devolver un div. De cierre. Que este div debe tener un H1, ¿no? Y que el texto diga my first React component con signo de exclamación. Oh, y además tengo que poner la API, ¿no? De React DOM.render y ponemos el componente que se llama my
component. My component. Ok. Y esto se debe ir document get element by id. Y se debe poner challenge. No. Oh, voilà. Listo. Ahí está mi componente completo, ¿no? Creado por mí. Vamos en la casi una cuarta parte. Hemos pasado una cuarta parte del curso. Ok. Bueno, esta clase lo dejamos para el siguiente video. Muchas gracias por haberme acompañado. La verdad es que estoy utilizando una app que me permite como contabilizar el tiempo de concentración para estos tipos de estudios, porque la verdad es que soy una persona que tiende a desconcentrarse muy fácilmente. Entonces me recomendaron esta app donde puedes dividir el tiempo que tú quieras, ya sea desde 15 minutos hasta media hora, una hora y así, para que vayas haciendo pequeños logros. Se los recomiendo. El que pueden buscar como algo así como Tomato Time. Es para personas como yo que no nos podemos concentrar por mucho tiempo, pero a través de dividir el tiempo en partes más chiquitas, uno va sintiendo esa satisfacción de haberse concentrado ese tiempo que pues que se comprometió, ¿no? En la app. Entonces se los recomiendo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este video y los veo en el siguiente. Gracias. Bye.